Menos que más. Ok, bueno, entonces vamos a revisar algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Este, ¿cuál tarea? ¿Cómo cuál tarea? Bueno, la tarea de la semana pasada que se supone que ya entregaron. Revisamos algunos ejemplos, entonces, Pero, ¿por dónde la tenemos que enviar o cómo, profe? no les habilité, No, no me digan eso. Ay, no tengo mi teléfono, está perdido. ni modo, ya, así le dejamos. Ahorita que lo encuentre, este, pues ya les aviso. Pero bueno, se supone que hicieron, quiero suponer que sí hicieron la actividad, aunque no les haya mandado dónde enviarla. Entonces fueron dos temas, la regla de la cadena y derivación implícita. El día de hoy vamos a ver ejercicios de la regla de la cadena. Empezamos por, se supone que la regla de la cadena nos ayuda a calcular derivadas de una forma mucho más rápida. Si yo tengo las, ya están viendo ahí creo que la pantalla. Si yo tengo la siguiente expresión, tengo 3x al cubo más 9x menos 4 y eso lo tengo elevado a la potencia 5, ¿no? Una forma de poder resolver, poder calcular esa derivada es multiplicándolo 5 veces, ¿no? Por eso pues nos daría un resultado muy extenso y después tendríamos que simplificar y pues es mucho rollo, ¿no? Entonces para esto utilizamos la regla de la cadena, la cual consiste en aplicarlo o como quien dice cambiarle el nombre, ¿no? A 3x al cubo más 9x menos 4 le voy a llamar u. Entonces, en lugar de tener esa expresión, yo voy a tener que y va a ser igual a u elevado a la quinta. ¿Ok? Entonces, u a la quinta, ¿quién me dice la derivada de u a la quinta? ¿Nadie? X a la quinta. ¿No? X a la quinta. ¿Qué se 5x. les... Ajá, 5x. Nada más. 5x a la cuarta. Ok, 5x a la cuarta. Entonces, si tienen u a la quinta, va a ser 5u a la cuarta. Es lo mismo. Pero aquí lo que le tenemos que agregar es la derivada de lo que yo le estoy llamando u, tiene que ir multiplicado. Así es como vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces, me faltaría esta parte. ¿Cuánto vale la derivada de u? En lugar de ponerle u, le voy a escribir su valor, que era 3x al cubo. Ay, 3x al cubo. Ay, no quiere.
más 9x menos 4. Me falta entonces lo que es su derivada. ¿Cuánto vale la derivada de 3x al cubo más 9x menos 4? ¿Nadie? O yo les pregunto. 9x al cuadrado más 9. Ok, 9x al cuadrado más 9. Así es como me quedaría. Lo último que podría hacer es multiplicar este 5 por cada uno de los términos que tengo aquí, para reducirlo un poco más, y entonces me queda como 3x a la al cubo más 9x menos 4 elevada a la cuarta potencia por 9 por 5 me da 45 x al cuadrado más 45. Y así es como me quedaría el resultado, la derivada de 3x al cubo más 9x menos 4 a la quinta. ¿Dudas? No, Bueno, ahora, ¿cómo harían este? Mm, Ustedes tienen y igual a 1 entre 2x más 3 al cuadrado. ¿Cómo calculo esta derivada? ¿Nadie? ¿Cómo calculo esa derivada, chicos?
Nadie, chicos. Lo que está abajo se pasa igual arriba, ¿no? Ok. ¿Y cómo lo paso? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda al pasarlo para arriba? ¿No? Nadie. Es 2x más 3 al cuadrado sobre igual lo mismo. No. ¿Recuerdan cuando vimos las propiedades de los exponentes que debieron de haber visto en primer semestre? Que dijimos... Ok. 1 por 2x más 3 elevado a la menos 2. Exacto. Entonces, como tengo el 1, pues el 1 al multiplicarlo por 2x más 3 a la menos 1, pues nos da lo mismo. Entonces, omitimos el 1 y solamente nos va a quedar 2x más 3 a la menos 1. Lo que les decía de la propiedad, ¿no? Si yo tengo 1 sobre x, dijimos que esto era igual a x a la menos 1. O habíamos puesto 1 sobre x a la m o a la n, como ustedes quieran. Esto iba a ser igual a x a la menos m. Entonces, ya que lo tengo de esta forma, ahora sí ya puedo calcular la derivada utilizando regla de la cadena. ¿Qué es lo que hago para calcularla? Nadie, chicos. Y sería igual a u menos al cuadrado. ¿Cómo? U menos al cuadrado. Ok, y luego.
y ahí sería menos u, nada más. Menos u, A menos 2u. menos 2u. ¿Y ya? Pues sí, no, porque la fórmula dice que se le resta 1 y entonces no tendría una potencia. Sería igual como ¿Y hacer cuánto es menos 2 menos 1? es menos 1. Menos 3, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Recuerden que cuando son negativos, en lugar de disminuir, aumenta, ¿no? Aquí como son positivos, pues sí se ve como tal la resta, ¿no? 5 menos 1, 4. Por aquí tengo menos 2 menos 1, me da menos 3. Entonces, ahora sí, a este pues tendremos que calcularle su derivada. Voy a dejar así. Entonces, esto que es igual. Me queda como menos 2. El u lo puedo escribir que es 2x más 3 a la menos 2. Y dice que tengo que multiplicarlo por la derivada de lo que tengo dentro del paréntesis. ¿Cuánto es? La derivada de lo que tengo dentro del paréntesis. Chicos, la derivada de 2x más 3. es igual a 2. Ok. Entonces aquí solamente falta simplificar, ¿no? Puedo multiplicar este menos 2 por 2. Va a ser menos 4. Y ahora, este que tenemos como 2x más 3 a la menos, ay, aquí le puse menos 2, no me dice. A la menos 3, puedo ocupar mi propiedad, ¿no? Regresarlo al denominador para que quede con potencia positiva. Entonces va a quedar como menos 4 entre 2x más 3, 2x más 3 elevado al cubo. Y así es como queda mi solución de esta derivada. ¿Dudas? Sí, ¿Cuál? todo. Todo. Bueno, la única forma de que ya no haya dudas es que ustedes hagan muchos ejercicios. Ah, bueno. Es No, importante no. que ¿eh? Es importante que ustedes vayan identificando qué fórmula ocupar primero. Por ejemplo, aquí, pues directamente ustedes se dan cuenta en este ejercicio que es regla de la cadena, ¿no? Porque tienen algo elevado a una potencia y se supone que regla de la cadena es como quien dice esto. Este es como quien dice su estructura. Para el siguiente, aquí pareciera que entonces yo tendría que ocupar regla del cociente. Pero al aplicar regla del cociente como mi numerador es 1, pues no tendría mucho caso, porque esto yo lo pudimos reescribir como 2x más 3 a la menos 2. Y este ya se parece al primer ejercicio, ¿no? Tenemos algo a una potencia, entonces directamente aplico regla de la cadena. Pero hay ejercicios donde no pasa lo mismo, sino cuando yo estoy aplicando otra regla, entonces
ahí tengo la necesidad de acudir a la regla de la cadena. Como por ejemplo, este ejercicio. Yo tengo y igual a 3x al cuadrado menos 5 elevado al cubo, y este lo vamos a dividir entre x menos 9. Entonces, yo quiero calcular la derivada de esta función, pero para poderla derivar, primero tengo que identificar la fórmula principal. Entonces, si se dan cuenta, tengo una división. Para la división dijimos que la fórmula era la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador entre la derivada del denominador al cuadrado. Entonces, esa es mi fórmula principal. Cuando voy a calculando esas derivadas, me voy a dar cuenta que necesito la regla de la cadena. Entonces, vamos a empezar a calcular esta. Me va a quedar como y igual a la derivada del numerador. Entonces, cuando calculo esta derivada, ¿Cuándo sabemos que tenemos que ocuparla? ¿cómo? ¿Cuándo sabemos que tenemos que ocuparla? Ok. Tienen que fijarse en la estructura. Por ejemplo, si esta, en lugar de que quedara así, yo tuviera esto. Si yo tengo toda esta división al cubo, es diferente a que yo tengo 3x al cuadrado menos 5 al cubo entre x menos 9. Entonces, ¿cuál es la operación principal en esta? ¿Y cuál es la operación principal en esta? Si se dan cuenta, en esta la operación principal es la división. Y para esta, la operación principal va a ser la potencia. Como quien dice, la operación que está más afuera, así podría decirse, ¿no? De acuerdo a esta estructura, ustedes empiezan a elegir qué fórmula utilizar. Para esta utilizamos la siguiente fórmula. Si yo tengo que y es igual a f entre g, su derivada, de acuerdo a fórmula, me dice que es la derivada de f por g sin derivar menos la derivada de g por f sin derivar entre g al cuadrado. Esta es la fórmula. Ya trabajamos con esta. Fue de las primeras fórmulas que empezamos a ver. Entonces, vamos a aplicarla para este ejercicio. Me dice f', calculo la derivada de f. A esta parte es a la que yo le estoy llamando f. A x menos 9 es a lo que le estoy llamando g. Entonces calculo esta derivada, pero cuando yo quiero calcular la derivada de 3x al cuadrado menos 5 elevado al cubo, ahí es donde voy a aplicar regla de la cadena. Entonces me va a quedar que y va a ser igual a 3, el exponente pasa multiplicando, tenemos 3x elevado al cuadrado menos 5, al exponente le resto 1, 3 menos 1 me queda 2, y va a ir multiplicado
por la derivada de lo que tengo dentro del paréntesis. La derivada de 3x al cuadrado va a ser 6x. Y la derivada de menos 5 es 0, entonces solamente queda como 6x. Apenas he hecho esta parte. Esta corresponde a esta. Me dice que después tengo que multiplicarlo por g. Sin derivar. Que serían x menos 9. Esta es la segunda parte. Luego me dice menos. La fórmula me dice menos g. G', la derivada de x menos 9. Para este caso va a ser 1. ¿Qué color les pongo? Este café. G' va a ser este 1, que sería la derivada de x menos 9. Y nos dice que hay que multiplicarlo por f sin derivar. Y f viene siendo 3x al cuadrado menos 5 elevado al cubo. Esta parte de f viene siendo esta. Y va a ir dividida entre g al cuadrado, que es x menos 9 al cuadrado. Lo que sigue es empezar a simplificar. 3x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Voy a multiplicar este 3. Este que tengo aquí. Por el 6x. Entonces va multiplicado por 18x. Y esto tiene que ir multiplicado por x menos 9. Ahora, este menos 1 por 3x al cuadrado menos 5 al cubo, pues entonces solamente me queda esto. Y sigue dividido entre lo mismo. X menos 9 al cuadrado. Después hay que multiplicar 18x por x, 18x por menos 9. Esto va a ser igual a 3x al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado. 18x por x pues me da 18x al cuadrado. Y 18 por 9 que son menos 162 menos 3x al cuadrado menos 5 al cubo. Y va dividido entre x menos 9 al cuadrado. Así lo podríamos dejar, pues.
Ya no se puede hacer mucho, o podríamos tratar de simplificar un poco más. En este tengo aquí dos términos. El primero de ellos es este. Y el segundo término es este otro. Entonces tienen término en común 3x al cuadrado menos 5. Viene siendo el factor común. Podría simplificar un poco o dejarlo pues de esta forma. O sea, no tiene como que dice mucho sentido. Pues no voy a poder eliminar términos para reducirlo aún más. Entonces tienen que tomar en cuenta pues cómo es la estructura de la función que ustedes quieren derivar. Para este que yo les decía, pues solamente tienen que aplicar regla de la cadena, ¿no? Les va a quedar como 3 que multiplica toda esta parte elevado al cuadrado por la derivada de un cociente. Entonces, si se dan cuenta, aquí en esta primero apliqué regla del cociente y a la hora de aplicar regla del cociente, en esta parte es donde yo calculé o apliqué lo que es la regla de la cadena. Esta parte de 3 que multiplica 3x al cuadrado menos 5 al cuadrado por 6x. Este es el resultado de aplicar regla de la cadena. Pero está dentro de lo que es la regla del cociente. ¿Dudas, chicos? Creo que no. Ok. Entonces, No, profe. calculen esta que les había puesto aquí. 3x al cuadrado menos 5 entre x menos 9, pero esa elevado al cubo. Sí, así como está aquí su ejercicio. Y ahorita lo checamos, por favor, mientras les paso lista. Citlali, Presente. Joshua, Presente. Amelie, Presente. Ángel, Presente. Leonardo, Rocío, Presente. Jonathan, Jair, Eric, Presente. Anastasio, Presente. Gabriel, Miguel Ángel, Presente. Salvador, Presente. Cristian, Ángel Hernández, Rolando, Presente. Ricardo, Presente. Luis Armando, Sí. Ricardo está. Dubán, Presente. Kimberly, Presente. Jonathan, Manuel Antonio, Gustavo, Me dijo que tenía problemas con su internet. gracias. Ingrid, Molina, Presente. Abimelech, Presente. Abel, Jorge Luis, Dariana, Presente. Ingrid Morales, Nelson, Esteban, Andrea, Saraí, Presente, profe. César,
Presente, profe. Ángel Daniel, Presente, profe. Joana Michelle, Abril Citlali, José, Presente. Antonio, Presente. José Armando, Presente. Ismael, Presente. Marisol,